Hola y bienvenidos al episodio 6 de Programación y C Sharp desde cero. En el video de hoy vamos a revisar el concepto de enums, enumerados, lo que son delegados y lo que son eventos. Muy bien, para entender los enumerados, que son un tipo que representa un conjunto de valores constantes que detrás son almacenados como un valor de tipo entero. Exploremos este pequeño escenario para entender cuál es el problema que los enumerados resuelven. ¿Ok? En este caso tengo una aplicación súper simple de consola y tengo una clase llamada customer, ¿no? Cliente, y necesito definir, por ejemplo, la propiedad género, Jana, y para eso yo tendría que decidir de qué forma deseo almacenar como parte de mi definición de esta clase el género. Voy a empezar definiendo como un string. Podría usar, por ejemplo, un entero y decir que uno, ¿no? Para masculino, 2 para femenino, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se ve esa implementación. Voy a colocar este parámetro, el constructor, y voy a simplemente almacenarlo aquí. Muy bien, así puedo crear un customer, ¿no? Una nueva instancia de customer y pasarle su nombre, su email y su género. Por ejemplo, uno. Si quiero implementar esto, por ejemplo, el método print, que nos va a permitir ver la información de ese customer, tendría que hacer algo similar a esto, un switch, para decir que dependiendo de los valores almacenados en mi propiedad de género, tendría que decir case 1, si es 1, el nombre sería masculino, supongamos, femenino o nada. Y finalmente podría imprimirlo, ¿ok? Y estamos listos. Vamos a ejecutarlo para ver cómo funciona. Le doy F5 y podemos ver que funciona muy bien. ¿Cuál es el problema con este approach o, por ejemplo, utilizar un string en lugar de un entero? Es muy simple. Cuando nosotros creamos un customer y usamos el código para poder generar instancias, es muy fácil, ¿no? Poder colocar cualquier valor que está fuera de los rangos que nosotros necesitamos. Y de hecho es difícil unir los puntos entre este código que llama, ¿no? y construye nuestro customer y este que lo utiliza y entender que uno significa una u otra opción. Para resolver esos problemas, porque pueden haber escenarios donde se necesiten muchas más opciones fijas, por ejemplo, días de la semana, el estado de una orden, por ejemplo, en esos casos va a ser mucho más difícil darle mantenimiento, ¿no? a esta parte del código. Para eso surgieron los enumerados. Un enumerado no es otra cosa más que un conjunto de valores, es un tipo que representa un conjunto de valores fijos, que tienen un nombre con sentido y significado, pero que internamente son almacenados por su representación integral, por su número entero, el cual puede ser del tipo entero en C Sharp o un short, ushort o un byte, por ejemplo. Vamos a ver. En num voy a definir, como les dije, esto es una forma significativa de definir las opciones, pero por detrás
Esto automáticamente les va a asignar un valor que empieza en cero y se autoincrementa a medida que definimos más opciones. Asimismo, nosotros podemos definirle también, decirle este va a ser 9 y este va a ser 10, por ejemplo. Está completamente bajo nuestro control, así como el tipo que se encuentra debajo. Por ejemplo, le digo que sea almacenado como un byte internamente o como un use short, por ejemplo. También puedo dejarlo así nada más y utilizar un entero. ¿Cómo cambia eso nuestro diseño de clases? Pues bien, podemos ahora utilizar esto como un tipo, como si fuera un string o un int, y cambiar esto por un tipo con mucho más sentido. Y ahora lo cambiamos aquí. Y ahora ya no tenemos que hacer un case basado en números, sino incluso aquí cuando lo creamos, ya no pasamos un número, sino un conjunto de valores fijos que podemos elegir y los cuales nos permiten validar en tiempo de compilación que las opciones que se están usando son las correctas. Hace nuestro código más entendible y tiene mucho más significado. Esto es perfecto cuando tratamos de aplicar los conceptos de programación orientada a objetos y diseñamos clases que se asemejen a las cosas que encontramos en la realidad. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, los enumerados tienen una forma más compleja y también, en ciertos casos útiles, también que son llamados flags. ¿Ok? No vamos a cubrir flags en este video, pero les recomiendo que revisen los enlaces de documentación que dejamos siempre en la descripción, porque ahí tiene un poco más de detalle acerca de la teoría detrás y en este caso lo que son los flags relacionados con enumerados. ¿Ok? El siguiente tipo que vamos a introducir ahora son los delegados. Los delegados son un tipo que nos permiten encapsular un método o hacer referencia a un método de forma similar al concepto que existe de puntero en otros lenguajes como C o C++. La diferencia es que un delegado encapsula de forma segura, con verificación de tipos, la referencia a uno o más métodos. De hecho, vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo. Para poder usar un delegado, nosotros tenemos que definir, en primer lugar, este tipo. Es como crear una nueva clase. Por ejemplo, vamos a permitir que el método print no solamente imprime en consola, sino que pueda recibir un delegado, un método, que le permita escribir a una salida X. ¿Ok? Entonces voy a definir cómo sería la clase de método que esperaría el método print. Para eso la sintaxis es public delegate, porque quiero crear un delegado. Y a partir de aquí viene la definición de la firma de este delegado. Voy a decir que devuelva void, que se llame write y que reciba un string mensaje como parámetro. Esto es la definición de un delegado. De ahora en adelante yo puedo utilizar el tipo write, que de hecho vamos a llamarlo write delegate para que sea más correcto. Entonces yo puedo pedir un parámetro del tipo writeDelegate, que representa un método que tiene como firma un parámetro de entrada y una salida void, o sea que no devuelve nada. Podría cambiar mi método print para que ahora reciba mi writeDelegate, write2output, y en lugar de hacer console.writeLine utilizaría mi variable write2output, como si fuese un método. Para eso me sirve un delegado, es una forma en la que yo puedo utilizar este tipo como la representación de un método. Y ahora para poder imprimir tengo que haber definido ese método y pasárselo al método print. Entonces voy a definir un método privado llamado write2console que recibe
un mensaje y lo escribe en la consola, como teníamos nuestra implementación anterior. Y entonces yo puedo pasarle ese método writeToDelegate. Ah, puedo pasarle ese método writeToConsole. Voy a ponerlo estático. Ok. writeToConsole. Ok, le estoy pasando la referencia a ese método. Ok. Y ahora cuando yo ejecute mi aplicación, esta va a imprimir directamente, ¿no?, a la consola. Yo podría crear alternativas, por ejemplo, write to file, para implementar y suplir esa variable, este delegado. Nótese que lo único que tengo que hacer es crear métodos que cumplan la firma y el retorno que mi delegado está pidiendo. En este caso podría decirle file. Que es una clase que se encuentra en system.io, write all text, o append all text, message, y el archivo output.txt, por ejemplo. Ahí está. Y ahora en lugar de decirle print to console, podría decirle print, pero write to file, por ejemplo. Y para hacerlo interesante, podría ser process, que se encuentra en system.diagnostics.start. Voy a utilizar esta clase para inicializar Notepad y que abra nuestro archivo output.txt. Así podemos ver el resultado que se escribió. Voy a poner esto aquí. ¿Ok? Entonces, como nuestra clase customer y su método print recibe un delegado, ese delegado puede ser cualquier método que cumpla la firma, es decir, los métodos y el tipo de retorno que este delegado especificó. ¿Ok? Entonces por eso puedo pasarle tanto write2console, porque recibe un string y devuelve void, o write2file, que recibe un string y devuelve void. De hecho, aquí en nuestro mensaje, para que se asemeje a console.writeLine, necesitaría escribir un salto de línea. Entonces voy a ponerle este new line, ese es el carácter salto de línea. Y con mi process.start vamos a abrir ese output para asegurarnos de que está funcionando. Vamos a darle F5 y ahí está, funciona perfecto. De hecho, como estamos haciendo dos veces print, tenemos el print en el terminal y el print en nuestro archivo de texto. ¿Ok? Muy bien. Ahora, un delegado puede hacer referencia no solamente a un método, sino a varios. Por ejemplo, voy a decir output, que va a ser de tipo write delegate, y le digo que cada uno de estos es una instancia de write delegate, que en cierta forma es completamente cierto, ya que write console y write to file ambos, ¿no?, cumplen el requisito de mi delegado. Entonces puedo crear output aquí. Y ahora esta instancia de delegado representa no solamente un método, sino más de uno. Dos. De hecho, podría seguir agregando más métodos con esta sintaxis que luego nos va a ser muy útil. Más igual, por ejemplo, write2console. Y si quisiera remover uno de los métodos de ahí, menos igual. Esta forma de utilizar delegados se conoce como multicast, porque a través de una sola instancia
Mi clase customer va a llamar a más de un método sin que internamente lo sepa y no tiene por qué saberlo realmente. ¿Ok? Entonces vamos a probar solamente un método print y estamos colocando ambos métodos ahí adentro. Y si vemos el terminal, ajá, se escribió tanto en la consola como en nuestro archivo. Entonces los delegados nos permiten poder recibir como parámetro un método o poder definir tipos que representan métodos con firmas específicas. De hecho, .NET tiene ciertos delegados ya definidos, como por ejemplo action, delegado 1, por ejemplo, que representa un método sin parámetros que no devuelve nada, que devuelve void. Podría utilizar esta sintaxis de flecha para poder definir un método que cumple ese delegado, delegado action. Este es un delegado, como pueden ver, que se llama action. Delegate void action y no tiene parámetros. Encapsula un método que no tiene parámetros. También hay otro llamado func que representa un método, es un delegado que representa un método que devuelve un parámetro. Por ejemplo, string, delegado 2. Y lo voy a func delegado. Son algunos de los delegados que ya forman parte de .NET. Y esta sintaxis de flecha la podemos utilizar nosotros para definir también nuestros delegados de forma más rápida en línea cuando estos son muy sencillos. Por ejemplo, si quisiéramos reemplazar este por nuestro write to console, podríamos hacer simplemente input tal que console.writeLine input más nuestro salto de línea. ¿Qué significaría definir nuestro delegado aquí en línea en lugar de declarar un método? Dependiendo de ciertas circunstancias, podríamos obtener mejores resultados declarándolo como un método para que sea más ordenado, o si es algo súper simple, podemos declararlo en línea o incluso directamente donde se requiere nuestro parámetro de forma muy similar. Print como si fuese un callback. Entonces, les recomiendo que prueben cómo funcionan estos delegados intentando usarlos dentro de su código. Como siempre, dejamos en la descripción enlaces a la documentación en español para que puedan revisar a más profundidad los detalles técnicos detrás de esto. Pero los delegados nos van a servir para que podamos revisar lo que son eventos, ¿ok? Vamos a revisar eventos en un segundo. Muy bien, ahora para explorar los eventos hemos regresado a nuestro proyecto de Bank Account, donde teníamos nuestra clase Bank Account que representaba una cuenta de banco y en nuestro programa lo que hacíamos era realizar algunos depósitos y lo interesante de esto es que la lógica estaba dentro de la cuenta de banco, lo que lo hace perfecto para poder encapsular la lógica de negocio aquí y que sea más fácil para un programador poder modificarla. Hace el programa mucho más sencillo también. Si no vieron el video de clases y programación orientada a objetos, les recomiendo que lo revisen. Ahora lo que queremos hacer es, cuando la cuenta alcance 0, necesito saber que eso ha sucedido para poder imprimir una información o advertencia en pantalla. Ahora, si lo hiciéramos de la forma normal, podríamos estar cada vez que se hace un depósito o un retiro verificando el balance de la cuenta para ver si llegó a 0. Pero esto sería muy imperativo y dependería de que nosotros observemos todos los lugares donde se usa la cuenta, la clase cuenta, para poder asegurarnos de que no se nos pasó ningún retiro o depósito.
Entonces eso lo hace muy poco mantenible. ¿Qué sería lo ideal? Utilizar el concepto de evento, que la cuenta me avise cuando alcanza el cero. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Dentro de mi clase cuenta de banco voy a definir un evento. ¿Cómo se define un evento? Es muy similar a el uso de un delegado. De hecho, lo primero que necesito es un delegado que tenga la firma de mi evento. Un evento es solo una forma en la que una clase, un objeto, puede decirle o hacerle saber a otra parte de código cualquiera que algo ha sucedido. Entonces voy a crear un public delegate y voy a decirle que se llame minimum delegate y que reciba como parámetros una cuenta de banco, la cuenta que ha alcanzado el mínimo, y una transacción que es la última transacción que se hizo que ocasionó que alcanzara el mínimo. Y para que sea un delegado válido para un evento debe devolver void. A diferencia de los delegados en general que podrían devolver cualquier cosa, el delegado para un evento siempre debe devolver void. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo defino un evento? Dentro de mi clase, ya esta es mi clase cuenta de banco, puedo definir un evento utilizando la palabra reservada event. Public event. Ahora me dice, ¿de qué delegado es este evento? Es bank minimum delegate. Minimum delegate. Le voy a decir minimum reach o minimum balance reach. Así. El balance mínimo ha sido alcanzado. Ese es el evento. Y lo que vamos a hacer es, cada vez que se haga un retiro, si después de agregar la transacción el balance es igual a 0, entonces voy a decirle this.minimum balance reach, que pueden ver que tiene el símbolo de una flechita porque es de un rayo, porque es un evento. Le voy a dar invoke. Puedo utilizar esta condicional aquí que me protege en caso no haya nadie escuchando, que puede ser que puede ser un escenario válido. Necesito pasarle a quienes escuchen este evento cuál es la cuenta de banco que ha alcanzado su nivel mínimo. Es esta, obviamente. Y la transacción es esta última transacción que se estaba realizando y que causó que llegara a 0. Y ya está. Ahora, desde mi programa, cuando creo mi cuenta de banco, puedo decirle cuenta punto y hay un evento, minimum balance reach, y me puedo acoplar a ese evento, agregarle un manejador de eventos o event handler y decir, cuando eso suceda, cuando el minimum balance reach, cuando el balance mínimo sea alcanzado, la cuenta, account y la transacción, voy a recibir esos parámetros y voy a hacer algo. En este caso va a ser muy sencillo. Voy a escribir en consola la cuenta, voy a interpolar aquí, la cuenta account.number ha alcanzado su balance mínimo con la transacción y como también tengo la transacción tran.id, por ejemplo. Ahí está. Yo no tengo que colocar dentro de mi aplicación en esta parte código que vea si se alcanzó el balance mínimo o cosas así. Simplemente me acoplo al evento. Mi cuenta que representa la cuenta de banco es la que sabe cuándo ha alcanzado el balance mínimo. Entonces ella es la que me avisa utilizando un evento. Es una forma, ¿no?, de poder separar, ¿no?, quien sabe cuándo una situación se alcanza, cuándo algo sucede, de quien maneja esa situación o hace algo al respecto. ¿Ok? Para eso creo mi cuenta con 1000, hago un depósito de 250.54 y luego retiro 1250.54, causando que lleguemos a 0. ¿Ok? Vamos a ver si funciona correctamente. Veo mi terminal
y la cuenta ha alcanzado su balance mínimo con la transacción 3, que es este retiro de ventanilla de menos 1250.54. Así que todo está funcionando perfectamente. Los eventos son esa forma de poder desacoplar partes distintas. Y igual que cuando vimos los delegados multicast, podemos tener más de un handler para ese evento. Más igual. Y puedo decir otro manejador del evento aquí. E igual podemos no solo utilizar la sintaxis de flecha, esta arrow function aquí, este lambda expression, como se conoce en C#, sino que también podría hacer referencia, ¿no?, a un método, así como lo hemos hecho antes, que se vería más imprimir alerta balance mínimo, por ejemplo, que recibe la cuenta de banco, cuenta, y la transacción. De hecho, puedo llevarme esto y colocarlo aquí. Recuerden, los mismos conceptos aplican, ¿no?, aquí, ya que los eventos están formados bajo, ¿no?, la infraestructura de delegados. Por eso que puedo colocar un método, un arrow function, y suscribir más de un, ¿no?, delegado a ese evento. Por ejemplo, le voy a decir imprimir alerta de balance mínimo. Estamos su balance mínimo con la transacción. Y también puedo ponerle aquí, ya que ahora está más ordenado, la cantidad. De hecho, también podría ponerle la descripción, si quisiéramos. Tran.note, ¿no?, la nota de la transacción, F5. Y mi terminal, aquí está. La cuenta ha alcanzado su balance mínimo con la transacción 3, retira en ventanilla de menos 1250.54. ¿Ok? La diferencia entre delegados y eventos es que los delegados se usan más cuando el parámetro dentro de un método, por ejemplo, es requerido y se necesita para continuar con la operación, como en el método print, ¿no?, de la clase customer que vimos hace un segundo. Se requería un delegado que supliera una forma de imprimir ese output en pantalla o en archivos en algo. Se requería. En este caso, tú puedes no suscribir a nadie a este evento si es que no lo necesitas. ¿Ok? Es algo que la clase BankAccount te avisa, pero no te obliga a que tú puedas implementar. Es completamente opcional. Y la cuenta BankAccount funciona muy bien, así nadie está escuchando el evento Minimum Balance Reach. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. Y los eventos son esa característica adicional, esa herramienta en nuestro toolbox que nos va a permitir poder seguir modelando comportamientos del mundo real utilizando clases. Y con eso estamos listos para poder ver aplicaciones más reales como aplicaciones de escritorio o aplicaciones web. No se pierdan el siguiente capítulo. Muy bien, continuamos en el siguiente video.